Bueno, mis hermanos, como siempre es un gusto, es un placer, es un privilegio el que nos podamos conectar por este medio y compartir de la palabra del Señor. Año 2022 es año de caminar bajo la gracia y bajo el favor del Señor, y eso da la certeza a nuestro corazón de que Dios nos está bendiciendo. Nuestro deseo que Dios les esté bendiciendo, que cada día puedan estar recibiendo más de su gracia, de su amor, de su misericordia, que puedan estar experimentando en sus vidas la presencia cercana de ese Dios que nos ama. Es nuestro deseo. Así que, mis hermanos, bienvenidos a este tiempo de compartir de la palabra del Señor. Y como ha sido nuestra costumbre y no dejará de serlo, pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que esté en medio nuestro, que sea Él el que habla a nuestro corazón, que sea Él el que dirige nuestras vidas. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos. Bendito Señor de los cielos, te damos gracias por este momento de cercanía con tu corazón, Señor. Anhelamos sentir tu voz, Señor. Anhelamos sentir tu presencia, Dios. Anhelamos, Señor, sentir tu mano poderosa cerca de nosotros, Dios. Muchas gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, llega a nuestras vidas en un momento oportuno, relevante, Señor. Gracias, Dios, por bendecirnos con tu palabra, Señor. Y nosotros hoy damos gracias, Señor, y te bendecimos, Dios. Bendecimos tu palabra. Y Padre, bendecimos a cada uno de los hermanos que escuchan este mensaje, Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, bienvenidos a este tiempo de compartir de la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que pues Dios ha puesto en mi corazón, porque hemos venido hablando acerca de Dios, cosas de Dios. Hemos venido hablando que Él es justo, que Él es santo, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es Dios de gracia, que Él es Dios de amor. Hemos venido hablando cosas acerca del corazón de Dios. Y hoy, mis amados, hoy quiero compartir con ustedes pues algo muy especial que Dios puso en mi corazón, que tiene que ver con, cómo nosotros logramos encontrar la clave para abrir, para acercarnos verdaderamente a la presencia de Dios. Y para eso, mis amados, pues hemos preparado este tema que le hemos puesto por título La llave de David. Y la llave, porque es que la llave, mis amados, personas viven buscando puertas y eso está bien. Pero yo particularmente, y se los recomiendo, hermanos míos, no busquemos tanto puertas, pero sí busquemos las llaves que abren esas puertas. Porque ¿qué sacamos con encontrar la puerta si no tenemos la llave? Necesitamos es la llave que abre esas puertas. Y eso es lo que hacen las llaves abren, las llaves inician, las llaves activan cosas. Y nosotros necesitamos abrir la puerta a la presencia del Señor. Nosotros necesitamos activar su poder, su gracia, su amor sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Por eso la llave de David. ¿Y David por qué? Porque pues David es quizás la persona que más puede enseñarnos acerca de este tema, creo yo. David fue conocido por ser el dulce cantor de Israel. Bonito ese título. Pero también David fue conocido como el ungido de Jehová. ¡Wow! ¡Qué título! Pero yo creo que David, de una manera extraordinaria, más se manifestó, más se conoció en medio de su pueblo y aún hoy en nosotros como un hombre conforme al corazón de Dios. Y démonos cuenta que David no fue conocido por ser el profeta, el tremendo predicador, el que hacía los milagros, el que hacía obras extraordinarias. No, David fue conocido por ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál fue la clave de David para ser un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, miren, hermanos míos, que esto de la llave de David, y vamos a ir a la Biblia. Por allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, el versículo 7, el Señor Jesucristo le dice a Juan de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Mire que el Señor Jesucristo le dice a Juan que le escriba a la iglesia de Filadelfia que el Señor Jesucristo tiene la llave de David. ¿Cuál era la llave de David? ¿Cierto? Esa llave que según el Señor Jesucristo dice que abre y ninguno puede cerrar, y cierra y ninguno puede cerrar. El Señor Jesucristo abre y ¿quién va a poder cerrar? El Señor Jesucristo cierra y ¿quién va a poder abrir? Y esa llave de David es la que yo creo que Dios está poniendo en nuestras manos para abrir su corazón. La llave de David es la llave que abre el corazón de Dios. David sabía cómo acercarse a la presencia de Dios. Miren que a David no le interesaba tanto andar matando gigantes o extendiendo sus reinos, dominando ejércitos o derrotando ejércitos, ganando guerras. No, a David le interesaba amar a Dios, estar cerca de Dios. Entonces, amados hermanos, David tenía la llave porque él había aprendido a amar a Dios. Pregunto, ¿tú ya has aprendido a amar a Dios? ¿Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿O hay cosas todavía que no te permiten entregarte completamente a amar a Dios? David tenía ese conocimiento, él sabía, él aprendió cómo amar a Dios. Y es que cuando descubrimos el secreto de cómo acercarnos a la presencia de Dios, pues es cuando los cielos se abren. Es cuando comenzamos a ver realizadas las cosas que tanto anhelamos o que tanto esperamos. Lo que el mundo espera ver es de qué manera, de qué forma se puede acercar al corazón de Dios. Y un creyente que tiene la llave de David, es un creyente que no se va con religiones. Es un creyente que no cree en ritos. Es un creyente que adora a Dios con todo su corazón, que lo alaba. Y acordémonos, adorar y alabar no es otra cosa que expresar nuestro amor, expresar nuestra gratitud al Señor. Que eso realmente sea lo que nos caracteriza a nosotros. Porque David sabía cómo tocar el corazón de Dios. Mire, para David era tan importante estar cerca de Dios, que mire, cuando él logró traer el arca del pacto, que era en los tiempos de David el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, oiga, logró traerlo a Jerusalén. Mire lo que escribe David, Primera de Crónicas, capítulo 16, y vamos a leer los versículos del 8 hasta el 12. David, Primera de Crónicas, capítulo número 16, versículos número 8 a 12. Dice la escritura de esta manera: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Ay, mis amados, David sabía cómo acercarse al corazón de Dios, porque para él lo más importante era poder estar cerca de él. Y es que creo, hermano, que a veces nosotros nos equivocamos. Yo creo que a Dios no le interesa tanto, en alguna manera, no está tan interesado en que conozcamos su poder, en que conozcamos la unción de Dios. Pero yo creo que Dios está muy interesado en que le conozcamos a Él, que podamos acercarnos a su gloria, que podamos compartir momentos especiales, la vida, compartirla cerca del Señor, en comunión con Él. Yo creo que Dios está interesado en poder impactar nuestro corazón de amor, y que el amor de Dios brote verdaderamente en nuestro corazón. Yo creo que sí necesitamos manifestaciones del poder de Dios y su majestad,
Pero yo creo que antes de buscar el poder de Dios, antes de buscar la unción de Dios, pues sí debemos es más bien buscar la presencia de Dios. Y eso es lo que David aprendió. Buscar la presencia del que hace los milagros, no los milagros. Amar al que hace los milagros, no amar los milagros. Caminar detrás del que hace los milagros, no de los milagros. Hermanos míos, que nos interesemos más en lo que es Dios, en quién es Él y en amar, en conocer su corazón. Yo creo que el tesoro más grande que tenía David era que David conocía a Dios. A David no le interesaba que le dijeran el dulce cantor de Israel. Yo creo que a David no le interesaba que lo conocieran como el ungido de Jehová. Pero yo creo que a David sí le interesaba que la gente supiera que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y es que David descubrió cómo amar, cómo manifestar su amor hacia Dios. A David no le interesaba realmente nada para él más que la gloria de Dios, estar cerca del Señor. David descubrió el secreto de cómo amar a Dios, y por eso cuando nosotros nos apasionamos por Dios, entonces es que seremos la iglesia, la persona, la familia que Dios bendice. Porque si notaste, Jesús le dice a Juan que escriba a la iglesia de Filadelfia, una iglesia perseguida, una iglesia que estaba pasando momentos difíciles, atribulada, pero que en medio de todo eso, Dios la reconoce como la iglesia que lo ama, que amaba su palabra, que era fiel al testimonio. Mis amados, la iglesia de Filadelfia es la iglesia conocida por la iglesia que ama a Dios. Esa era la clave. Y hermanos, Dios sí quiere tener esos hijos que verdaderamente les importa, verdaderamente aman el corazón del Padre. Y es que cuando nos enamoramos apasionadamente de Dios, es que comenzaremos a ver todo lo que anhelamos ver, todo lo que deseamos hacer y tener, lo vemos realizado en nuestras vidas. Porque Dios, al que lo ama, Dios lo bendice en gran manera. Por eso la iglesia en Filadelfia era una iglesia bendecida por Dios. Entonces tenemos que, creo yo, es descubrir cómo conquistar el corazón de Dios. ¿Cómo conquistó David el corazón de Dios? ¿Qué había en David que no había en los demás? ¿Qué es lo que David tenía, mis amados? ¿Cómo es que él conquistó el corazón de Dios? Y bueno, necesitamos saber que el corazón de Dios es tierno. El corazón de Dios es dulce, el corazón de Dios es alegre, el corazón de Dios es apacible, el corazón de Dios es un corazón que se deja conquistar. Sofonías nos informa que el corazón de Dios se derrite de amor por su pueblo, se derrite de amor por sus hijos, que canta canciones de amor. Esos pasajes son impresionantes de ver el amor de Dios a nosotros, su corazón tierno. Y aquí no estamos inventando una doctrina nueva, estamos solamente recordando y reconociendo que Dios tiene un corazón que anhela ser conquistado, que anhela ser amado. Dios quiere sentir y quiere saber que su pueblo lo ama. A la larga, Dios es un padre amoroso, quizás el padre más amoroso de todo el universo, el padre más tierno del universo. Se trata de conocer el corazón de Dios, y David aprendió cómo conquistarlo, cómo amarlo. Mire, vamos a mirar en la Biblia algunos versículos que nos pueden ayudar en este tema. Dice Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Dice de esta manera, dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y este es un momento de aprobación de David y de desaprobación de Saúl. David, un hombre conforme a su corazón, y ahora era constituido como
príncipe sobre Israel, ungido como rey sobre Israel. Saúl había sido desechado, ¿por qué? Porque su corazón no guardó, no obedeció al mandato de Dios. Y es que Dios sí busca corazones que lo obedezcan, que guarden su palabra. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y miren que Dios anda buscando ese tipo de personas, personas obedientes, personas que saben someterse, saben guardar los mandamientos de Jehová. No se trata de religión, se trata de una relación de ternura, de amor, con la cual podemos nosotros obedecer. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. El anhelo de David era estar cerca de la presencia de Dios. Mire lo que David escribe en el Salmo número 84. Salmo 84. Versículo 1 y 2, David escribe: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ese deseo de David, ese anhelo de David de estar en la presencia de Dios permanentemente, permanecer cerca del corazón de Dios, eso era el deseo más ardiente, dice aquí, de David. Si queremos más de Dios, pues para ir de poder en poder, pues necesitamos más de su presencia, más de su amor, más estar cerca de su corazón. Dice David ahí en el Salmo número 84, ahora el versículo 4, dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados, bendecidos los que habitan en la casa del Señor y que constantemente están rindiendo alabanza, gratitud, adoración, expresando su amor a Dios. Y es ahí cuando, hermanos míos, en el versículo 7, David escribe: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Si queremos, mis amados, ir de poder en poder, pues vamos a necesitar buscar el corazón de Dios, amar sincera y genuinamente el corazón de Dios, amar con todo nuestro corazón al Señor, sentir hambre y sed de su presencia. Y aquí perdóname que te pregunte, pero ¿cuánto anhelas tú la presencia del Señor? ¿Qué tan importante es para ti su presencia? ¿Has aprendido a amar al Señor? Porque mire, mis amados, dice ahí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 9, dice: aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Dios cambia el corazón. Y creo, mis amados hermanos, que hay mucha gente que es salva, pero esa gente salva ama, está enamorada verdaderamente del corazón de Dios. ¿O es gente salva que se pierde de tanta cantidad de bendiciones? Una cosa es que Dios cambie el corazón, que Dios cambie mi corazón, y otra cosa es que yo me esfuerce porque mi corazón ame a Dios. Mi corazón, que yo tome la decisión de amar con todo mi corazón a Dios. Hermanos, de eso se trata la llave de David, de aprender a acercarnos al corazón de Dios, de amar a Dios. Y creo, mis amados, que no hay experiencia cristiana más poderosa, más extraordinaria que sentir el corazón del Padre dentro de nosotros, en nuestro corazón, ser un corazón conforme al corazón de Dios. David sabía la clave, David tenía la llave. La llave de David era amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón.
Y cuando nosotros tenemos la llave de David, que amamos a Dios con todo nuestro corazón, entonces número 2 es que podemos disfrutar de su misericordia. Disfrutar de su misericordia. Cuando amamos a Dios, pues Dios sí va a permitir que nosotros disfrutemos de su misericordia. Mire, dice ahí Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 4 y 5. Dicen de esta manera. Dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. Mire lo que dice aquí: en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. ¿Cómo te parece? La opinión de Dios acerca de David. Este es el momento en que Dios está haciendo una dirección, un pacto, una dirección que Dios está dando a Salomón para iniciar el reino. Pero aquí Dios se está expresando de David de una manera que aquí dice que anduvo en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que él había mandado, guardando todos los estatutos y los decretos. Hermano mío, se está refiriendo a David. Y pudiéramos nosotros preguntar: ¿cómo fue eso? ¿Acaso David no pecó? ¿Acaso David, inclusive ese pecado que cometió con Betsabé, y que no fue un pecado cualquiera, sino un pecado terrible? ¿Cómo es que Dios opina de esta manera de David? Bueno, es que David había descubierto la clave, la llave del amor de Dios, de la pasión de Dios, del corazón de Dios, y que el amor de Dios, su misericordia, es más importante, pasa por encima aún de nuestros propios pecados. Y perdóname, mi amado hermano, no te me vayas a confundir con esto. No es que haya unos pecados más graves que otros, no es que haya una licencia para cometer pecados, no, hermanos míos, es que siempre va a extender Dios su misericordia sobre aquellos que lo aman. Aquellos que lo aman con todo su corazón. Y si usted lee con detenimiento en el Nuevo Testamento, por ninguna parte encontrará los pecados de David. Si el Antiguo Testamento no existiera, nunca nos enteraríamos de semejantes pecados tan horribles y tan terribles que cometió David. No nos enteraríamos de eso. Porque, hermanos míos, y claramente la gracia de Dios no es una licencia para el libertinaje, no es una licencia para cometer los pecados. No. La misericordia de Dios fue grande porque David amaba apasionadamente a Dios. David no pecó por falta de amor, David pecó por falta de carácter. Por falta de carácter. ¿Y por qué hago esa distinción, mis amados? Porque David, cuando pecó, él reconoció en su corazón la ofensa tan grave que había hecho a Dios. David reconoció, le dolió en lo profundo de su ser haber entristecido el corazón de Dios con semejante pecado. Y por eso él no tuvo ninguna dificultad en reconocer la justicia de las consecuencias que eso acarreó. David aceptó como justo trato de Dios, inclusive que este niño, producto del pecado de David, haya muerto. David sabía que sus acciones tenían consecuencias y que Dios era justo. David entendió que sobre su familia vino una tremenda maldición generacional, al punto de que cuántos de sus hijos murieron en la guerra, murieron en violencias, en dificultades, producto de los extravíos de David. Pero él en su corazón, si leemos Salmo 32, si leemos Salmo 51, vamos a notar que por encima de su pecado David reconocía
la necesidad de la misericordia de Dios. Y Dios nunca le negó su misericordia. Amados, hay cristianos que somos sinceros, que amamos a Dios con todo nuestro corazón, y aún así en determinado momento, por debilidad, por brutera, por error, por lo que sea, estamos pecando. Si no estuviéramos expuestos a pecar, pues no tendríamos necesidad de Jesús que interceda por nosotros. Lo importante, mi amado hermano, es que tenemos poder para vivir una vida exitosa. Sí, claro que sí, pero si cometemos pecado, la Escritura dice, abogado tenemos delante de Dios. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, ahora nos vamos a poder arrepentir con todo nuestro corazón. Ahora vamos a poder reconocer la misericordia, la justicia de Dios sobre nuestras vidas. Ahora vamos a poder saber que si cometemos pecado, pero que nos arrepentimos y nos apartamos, vamos a alcanzar su misericordia. Y le recuerdo que David existió en un momento en que esa gracia de Dios pues todavía no había venido a esta tierra. Jesús no había llegado a esta tierra. Sin embargo, David sí encontró cómo él acercarse, no solamente una vez al año y solamente los sacerdotes se podían acercar a la presencia de Dios, sino que David lo podía hacer en cualquier momento. Él anhelaba la presencia del Señor. Él no quería romper su comunión con el Señor. Amados, que nosotros no estemos dejando de pecar porque le tenemos miedo al infierno o porque el diablo nos viene persiguiendo. No, mis amados, que dejemos de pecar porque amamos a Dios con todo el corazón, porque no queremos manchar su gracia, su bondad. Amados, mire, una definición sencilla, muy boyacacuna, de ser cristiano, es que tú serás cristiano, tú serás verdaderamente cristiano, cuando teniendo la oportunidad de pecar, y que nadie lo va a saber, y que nadie va a conocer tu pecado, tú no lo haces. Y la única razón por la que no lo haces es porque amas a Dios. Dejamos de pecar porque amamos a Dios. Vamos al cielo porque amamos a Dios. Esa es la clave, esa es la llave que David aprendió. David aprendió que vamos al cielo porque amamos a Dios con todo nuestro corazón, no porque tenemos temor, no porque tenemos angustia, no, hermanos míos, vamos al cielo porque hemos descubierto que amando al Señor es que podemos recibir su misericordia. Que nos sintamos pésimamente mal cuando pecamos. Que nos sintamos terriblemente mal cuando pecamos, porque eso muestra que amamos a Dios, que nos duele haberle fallado, que el corazón se nos derrite de angustia por haberle fallado al Señor, porque no hay razón para que nosotros pequemos. No hay razón, hermano. Dios nos ha dado la autoridad y el poder sobre el pecado. Tenemos la opción. Pero hermanos, si pecamos, arrepintámonos rápida y genuinamente, porque abogado tenemos delante de Dios. Pero no dejemos que el pecado avance en nuestras vidas cuando estamos seguros que podemos recibir la misericordia de Dios. Yo no sé, hermano mío, si tú ya has aprendido a amar a Dios. Y tampoco sé si tú has experimentado la misericordia de Dios, pero si no lo has hecho, hoy es un buen día. Si has pecado, si has ofendido a Dios, hoy es un día para que experimentes la misericordia del Señor, para que puedas ser ese hombre nuevo, esa persona nueva que experimenta, que recibe la misericordia de Dios, porque Dios nunca rechazará a un corazón contrito y humillado. Eso lo aprendió David. Amaba al Señor con todo su corazón y por eso él podía experimentar de su misericordia. Y esa misericordia nunca será una licencia para que nosotros pequemos, sino que el amor que tenemos a Dios debe ser nuestra motivación para apartarnos del pecado. No me explico cómo en todo el Nuevo Testamento no aparece el pecado de David, pero es que David amaba
apasionadamente a Dios y estaba muy interesado en reconocer las consecuencias que hubiera que reconocer, pero arreglar su relación con el Señor, porque él quería estar siempre cerca de la presencia de Dios. Número 3 es que con la llave de David, cuando aprendemos a amar a Dios, cuando experimentamos, cuando recibimos, cuando disfrutamos de su misericordia, número 3 es que vamos a poder experimentar su gloria. La gloria de Dios experimentada en esta tierra, cuando amamos con todo nuestro corazón al Señor. Dice ahí en el libro de Amós, en el capítulo número 9, el versículo 11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. El tabernáculo de David, dice aquí, el tabernáculo de David. Y bueno, el tabernáculo de David, la escritura no se refiere a un lugar físico. No, el tabernáculo de David se refiere al significado de retomar ese amor, ese espíritu por el amor, por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es que Dios está en este tiempo restaurando ese tabernáculo que se ha caído. Hay tanta religión en este mundo, pero hay tan poca relación de amor por el Señor, de alabanza, de adoración al Señor, que, hermanos míos, a veces las alabanzas y a veces el tiempo de adoración solamente se convierte en el tiempo de calentar motores, o de hacer tiempo para que llegue la gente, o hacer tiempo para que pues venga la predicación. Y no, mis amados, el tabernáculo caído de David implica esa vida de alabanza, esa vida de adoración. David había aprendido a expresar su amor hacia la presencia de Dios, a valorar la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios está restaurando en estos tiempos, porque Dios ha dicho que su gloria postrera será mayor que la gloria primera. Hermanos míos, si descubrimos, si comenzamos a implementar el amor hacia Dios verdaderamente y expresarlo en alabanza, en adoración al Señor, créame, vamos a comenzar a hacer esa iglesia verdaderamente bendecida, esa iglesia verdaderamente próspera, esa familia, esa vida completamente próspera. Nosotros somos los que vamos a activar eso, porque tenemos la llave de David. Encontramos cómo llegar al corazón de Dios, cómo enternecer el corazón del Señor para hallar su misericordia, para ahora disfrutar de su gracia. Pues, hermanos, nosotros adoramos a Dios porque es que la adoración es la que provoca la presencia de Dios. Nosotros no adoramos a Dios para ganar tiempo. Lo adoramos porque eso es lo que nuestro corazón anhela, nuestro corazón desea. Dios desea recibir la adoración de un pueblo en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros adoramos a Dios, en medio de la adoración, entonces podemos ver milagros, señales, prodigios. Porque Dios manifiesta su gracia, manifiesta su gloria en medio de un pueblo que lo ama. Yo no me puedo imaginar cómo será la gloria de Dios vista en esta casa, hermanos míos, cuando la Escritura dice que la gloria de Dios se paseaba sobre los templos, que la gloria de Dios iba en la vida de Pedro y que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Es que no vamos a necesitar ni hacer oraciones largas, ni prolongadas, ni elocuentes, sino que la presencia de Dios hará todo tipo de milagros en medio de tu vida, de tu familia, de la iglesia, porque hemos encontrado la clave, la llave de David, esa llave que abre el corazón de Dios, el tesoro más grande al que tú y yo podemos tener acceso. Hermanos míos, necesitamos entregar verdaderamente nuestra vida al Señor y expresarle cuánto lo amamos con todo nuestro corazón. Y quiero hoy concluir, mis amados hermanos, con dos pasajes. Uno que está en el libro de los Hechos, el capítulo 15, el versículo 13, y vamos a leer hasta el versículo 18.
Porque ahí dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer a todo esto desde tiempos antiguos. El anhelo de Dios de levantar un pueblo que le ame, que le adore, que le exalte, que reconozca sus obras, que glorifique el nombre de Dios en medio del mundo, en medio de este pueblo. Y entonces Dios se manifestará. Y entonces, hermanos míos, veremos cómo crece la iglesia. Entonces veremos cómo se extiende tu vida, tu familia, tus finanzas, cómo crecen todas las cosas. Porque Dios bendice, porque Dios prospera. El tabernáculo caído de David es la clave que necesitamos: aprender a amar a Dios y a expresar nuestra gratitud, nuestro amor hacia la gracia, la misericordia de Dios. Allí podemos recibir su misericordia y allí podemos recibir su gracia. Y cierro con este segundo pasaje. Dice el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Claro que sí, mis amados hermanos. Tiempos de arrepentimiento. Necesitamos primero que todo arrepentirnos de buscar tantas cosas y tan poco a Dios, de expresar nuestro amor por tantas cosas y tan poco a Dios. Dios ha de ser el primer lugar. Mis amados hermanos, arrepentirnos y convertirnos para que nuestros pecados sean borrados. Porque Dios está anhelando una generación restaurada, una generación verdaderamente recuperada, una generación restablecida para que haga la voluntad del Señor, una generación que se enamore apasionadamente de Dios para ver su gloria, su bondad, su misericordia. Y es que la llave de David es la que nos permite amar a Dios, recibir su misericordia y ahora recibir su gracia. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos en este día. Señor Dios, yo hoy clamo con todo mi corazón, Señor, por cada persona que escucha este mensaje, Dios mío. Padre, para que cada día, Señor, pues tú despiertes más hambre, más sed, más pasión de tu presencia, así como lo tuvo David, Señor. Que nos enamoremos apasionadamente de tu presencia. Señor, enamóranos de ti, Padre. Lloro porque cada uno de mis hijos, Señor, cada uno de mis hermanos en la iglesia se enamore cada día más de ti, Señor. Para que te busque con todo el corazón, Señor. Para que las vidas sean entregadas verdaderamente delante de ti, Señor. Porque nos derretimos de amor por ti, Señor. Hoy recibe, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración, Padre mío. Hoy oramos que tu Espíritu Santo obre en medio de los tiempos de alabanza y de adoración para que con libertad te adoremos, Señor. Para que con libertad alcemos nuestras manos a ti. Para que con libertad expresemos audiblemente cuánto te amamos, Señor. Para que, Padre, tú puedas escuchar nuestra voz diciéndote que te amamos, Dios, y que sincera y genuinamente lo sentimos en nuestras vidas, Señor. Que eres lo primero, lo más importante para cada uno de nosotros, Señor.
Hoy oro, Señor, porque haya un despertar a la oración, a la intercesión, al clamor, Señor, para que tu gracia sea conocida en esta tierra, para que tu salvación sea vista en esta tierra, Señor. Padre, que tú concedas, Señor, que nosotros podamos ver que amándote, Señor, vemos el cumplimiento de tus promesas en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia, Señor. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Y tarea para esta semana. Busque a un familiar o a una persona que esté pasando por necesidad. Acércate a él o a ella. Ora por él o por ella y déjate guiar de los impulsos del Espíritu Santo, haciendo lo que Él ponga en tu corazón. Acércate a alguien y ayúdale en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga.